Vamos a poner el tema sobre la mesa. El año pasado, ya cifras oficiales y cerradas, México tuvo 32.223 homicidios dolosos, lo que representa un 9.7% menos que en el año 2021. Hoy el presidente celebró esta cifra, pero yo me pregunto y les pregunto, ¿hay algo que celebrar? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, ¿hay algo que celebrar? El tema sobre la mesa. Buenas tardes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Víctor, gusto en saludarte. A ver, me parece que sí hay que considerar, desde luego, esta reducción que hay de homicidios dolosos que da a conocer el INEGI, con datos ya de acta sobre acta de las fiscalías, de la reducción que hay del año 2021 al 2022. A ver, estamos ya a la mitad del 2023 y estos datos, Víctor, son del 2022, pero lógicamente me parece que sí es importante considerar esta reducción que se ha venido dando a pesar del tamaño de la tragedia. Y me parece que ese es exactamente el punto. Ante la tragedia, ante los 161,000 homicidios que ha habido en este sexenio del presidente López Obrador, del 1 de diciembre del 2018, sí, al 24 de julio del 2023, que es el dato que está hoy dando a conocer, 161,717 personas que perdieron la vida. El tamaño de la tragedia es enorme. Enorme, sí, y más sobre todo si lo comparas con otros sexenios que ahorita doy datos sobre el número que significa de 88 personas diarias que han sido asesinadas o que fueron asesinadas en el 2022 y que ha cambiado poco la cifra respecto en este 2023. Entonces me parece que ante la tragedia, Víctor, la tragedia que significa esto, porque una persona que pierde la vida, que es asesinada, que desaparece, tiene un impacto directo, datos oficiales, tiene un impacto directo en una familia de 8 miembros. Es decir, por cada persona que muere asesinada o que desaparece, tiene un impacto directo en 8 personas en promedio alrededor de ellos, entre sus hijos, entre sus padres, entre su pareja, entre los vecinos, en fin. O sea, esto es una tragedia y sobre todo cuando lo comparas con otras partes del mundo y el número de muertos, que ahorita voy con eso, Víctor. Sí, son cifras y datos que se prestan mucho a la interpretación, a la mala interpretación o a la justificación, porque finalmente hay que recordar que cada vez que se habla de este número bárbaro de personas muertas, que para nosotros ya se ha convertido en algo común porque son cifras y la capacidad de asombro y de indignación se ha ido desapareciendo o durmiendo, tiene el principal argumento de que este es un problema heredado. Es un problema que lo traemos desde sexenios anteriores y de algún modo no es culpa de nosotros o no es culpa del actual gobierno. Pero te soy muy sincero, Raúl, yo discrepo de ti en el sentido de que dices que son datos que vale la pena ponderar. No creo que hablar de 32,000 y luego de 35,000 y luego bajarle a 32,000 sea un motivo realmente de festejo. O sea, estamos hablando de cantidades monstruosas, sí, que a estas alturas, ya viéndolo desde esa perspectiva, 1,000 o 2,000 es nada. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. Hace unas semanas salió un estudio muy interesante, no tengo ahorita aquí la fuente, pero es un estudio serio, que habla de la supuesta manipulación que se han hecho por parte de las procuradurías en el interior del país, que para efectos de quedar a modo y a bien con su gobernador en turno, con las autoridades, maquillan las cifras, disfrazan los datos, minimizan, ocultan, omiten, y de modo tal que entregan un número que no es precisamente el real. No estoy con esto echando a perder la fiesta, mi querido Raúl, sí, pero creo que es importante ponerlo en dimensión también. Sí, a ver, déjame a lo mejor matizar un poco mis palabras. Sí. No celebrar, yo estoy de acuerdo en que no hay nada que celebrar ante la tragedia,
pero sí ponderar de alguna forma esta reducción del 9.7% entre un año y otro. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no hay nada que celebrar, pero sí considerar de alguna forma, veíamos en la gráfica hace unos segundos que nos puso producción, cómo a través de los años, sí, hemos venido teniendo esas altas y luego de alguna forma al final de este sexenio tenemos esta disminución. A ver, déjame dar datos para tener un poco más de argumentos. Sí, Sí, a ver, sí, hablo no de celebrar, pero sí de ponderar. 2022. Sí, está bien. 2022, 32.223. 2021, 35.700. 2020, 36.773. 2019, 36.661. Y en este 2023 llevamos en este primer semestre 17.269 homicidios. Pero fíjate la frialdad con lo que estamos diciéndolo, Víctor, la frialdad con la que tú y yo en este momento ya hablamos de una cifra de 161,000 muertos en este sexenio contra los 108,000 que hubo con Peña Nieto y los 85,000 de Felipe Calderón. Es decir, López Obrador, sí, que le gusta tanto compararse con el presidente Felipe Calderón, sí, a quien responsabiliza de mucho de estas tragedias que tenemos, sí, ya duplicó el número de homicidios que tuvo Felipe Calderón en este sexenio, ya se duplicó el número. Y esto, bueno, hay otros datos que también revela este estudio del INEGI que me parece muy importante considerarlos. 88 personas en promedio asesinadas al día, 88. 25 asesinatos por cada 100,000 mexicanos que tenemos para que te dé realmente el porcentaje de lo que esto significa. Pero, a ver, Víctor, además de la tragedia de una persona que es asesinada, lo que significa en su familia, si vamos a comparar con otras partes del mundo, porque a veces, como tú dices, ya nos hemos venido acostumbrando, ¿sí?, a los homicidios, a las masacres, a los asesinatos, a las personas que mueren en forma violenta en el país. Pero, ¿cómo estamos respecto a otras partes del mundo? Con nuestros vecinos, con países de África, con países de Centroamérica. Y la verdad es que sí, es una tragedia. México está entre los 10 países con más homicidios proporcionalmente a su población, sí, del mundo. 10 países más violentos del mundo. Y esto me parece que nos muestra claramente una tragedia. Te voy a dar un par de ejemplos nada más. Japón. Tú has estado en Japón, un país de primer mundo, un país, una población sumamente trabajadora, pero ahí el porcentaje de asesinatos es del 0.3%. Mientras que cuando en México, hay un muerto, Raúl, perdón sí, que te interrumpa, es nota nacional, es portada en los periódicos, es Así escándalo es. nacional cuando hay una persona muerta en circunstancias extrañas. Es increíble. Sí, 0.3 contra los 25 que tenemos en México, ¿sí? Otro dato, Suiza. A veces parece que estamos hablando de países muy lejanos, tiene el 0.5 de homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿sí? China, un país que tiene más de 1.300 millones de habitantes, ¿sí?, con el 0.6% de homicidios contra los 25 que tiene México. Entonces, a ver, es muy importante. El país más violento del mundo es hoy Jamaica, que tiene un promedio de 46 homicidios por cada 100,000 habitantes. Luego, Venezuela, no hay datos frescos. En 2020 Venezuela tenía una tasa de asesinatos de 45, muy por arriba de México. Sin embargo, los últimos datos que hay sí han cambiado las cifras, pero bueno, es difícil pensar si están dándolo realmente lo que realmente está pasando o están escondiendo en un país que tiene estas características. Honduras, 37 personas muertas por cada 100,000 habitantes. Sudáfrica, 35. Bahamas, 30. Colombia está por abajo de México, tiene 23
contra los 25 de México. Y así Brasil con 19, Guatemala, nuestro vecino, con 15 a pesar de las pandillas y todo lo que sucede. Es decir, lo que está pasando en México, me parece, y concluyo con eso, Víctor, es que no hay nada que celebrar. Sí, el presidente dice es que ya están funcionando los programas sociales, es que ya tenemos la Guardia Nacional, es que el gabinete de seguridad está funcionando, pero hay elementos que no se están considerando. Que el crimen organizado, tiene tomadas muchas partes del país, que vienen teniendo en muchos lugares una autoridad paralela, que están metidos en todas las actividades económicas y empresariales, lícitas e ilícitas, ¿sí? Y eso me parece que no se está considerando, sino simplemente el presidente celebra esta reducción en el número de homicidios sin entender o sin querer comprender o sin querer decirlo, porque a lo mejor se entiende que estamos lamentablemente en una verdadera tragedia con el número de muertos que tenemos en este país. Fíjate, Raúl, bien dices, no es de celebrar, es de ponderar. Y viene a cuenta por el recuerdo ahora que nos trae este empresario Alejandro Martí, que pues bueno, fue un hombre que hizo de su tragedia una causa en materia de seguridad. Cuando él hizo ese famoso discurso, esa frase donde dijo, si no pueden, váyanse, si no son capaces, renuncien, palabras más, palabras menos, había 38 personas muertas al día en ese entonces, y ya era una tragedia en el país. Después terminaría Felipe Calderón con 55 en promedio personas muertas por día. Con Peña Nieto fueron 70, 71 personas muertas por día. Andrés Manuel se mueve ahorita hasta este momento entre 80 y 90 muertos al día, dependiendo el día y el mes. O sea, es increíble, pero esto no ha bajado, esto al contrario es una espiral que ha ido subiendo a pesar de esos datos alegres que hoy da el gobierno. Lamentable. Sí, una de las grandes tragedias y de los grandes pendientes que van a quedar en esta administración. Que ya hay que esperar que digan algo los aspirantes, hombre. Desde hace tiempo estoy pensando, de algún modo tienen que tocar el tema. Es un tema que todo el mundo está esperando una propuesta, claro, que nos saque adelante, Raúl. No pueden seguir esquivando, desde luego, el tema principal. No deben. Me parece cierto. Coincido. Gracias, Víctor. Te mando un saludo, Raúl. Invitamos a la audiencia a escuchar este podcast en las plataformas como Spotify, entre otras.